esta mañana vamos a iniciar con la lectura del libro que estamos leyendo los domingos. Estamos leyendo Efesios. Nos corresponde leer Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Mis hermanos, meditemos en esta palabra por un momento. En esta mañana, siguiendo con la lectura de nuestros estatutos, para entender quiénes somos como Iglesia Bautista Reformada Luz de Vida, quiero leerle algunos propósitos de la Iglesia. Voy a estar leyendo el numeral C, o el ítem C, y el ítem D. El ítem D dice: glorificar a Dios, edificando, fortaleciendo, confirmando y equipando a los miembros de esta iglesia en su formación teológica en un instituto o seminario reformado reconocido por la iglesia. El ítem D: glorificar a Dios, esforzándonos en ganar a otros para Cristo por medio de la evangelización bíblica neotestamentaria, la obra misionera y la implantación de iglesias, llamando a los pecadores a venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron nuestros antepasados. Esos son dos de los más de 10 propósitos que tiene la Iglesia Bautista Reformada Luz de Vida. No, mis hermanos, nuevamente bienvenidos. Les pido que por favor coloquen los celulares en modo vibrador para no interrumpir con el orden de nuestro servicio. Acompáñenme a orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte primeramente
por brindarnos la oportunidad, Señor, de venir a esta tu casa, Señor, a venir, Señor, a este lugar y poder adorarte juntos como hermanos, Señor, porque sabemos que tú derramas bendición, Señor, en este lugar. Amado Dios, en esta mañana queremos colocar todas las cosas que vayamos a realizar, Señor, que sean con el fin de glorificarte, de exaltar tu nombre, Señor, que sea tu nombre proclamado, que sea tu nombre, Señor, exaltado, Señor. Queremos darte la gloria en esta mañana. Pedimos, Señor, que tomes control de todo, toma control de los predicadores, que ellos puedan, Señor, enseñar de acuerdo a lo que tú estableces en tus escrituras, Señor. Que no se desvíen, Dios, sino que estén, Señor, por donde tú, Señor, quieres que este pueblo sea guiado, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestro entendimiento, Señor, esté atento. Ilumínanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos y guiándonos a toda verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Queremos adorarte, Señor, porque sabemos que tú eres fiel. Sabemos, Señor, que a pesar de que nosotros somos infieles, de que pecamos contra ti conscientemente, tú permaneces fiel, Señor. Sabemos que tú eres bueno, Dios. Tú eres misericordioso para con nosotros, Señor. Si en esta mañana tú no has destruido al mundo entero, Señor, es por tu misma misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por esa maravillosa gracia que nos has permitido gozar, Señor, en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos todo el honor, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Señor, en esta mañana también queremos orar de manera especial por la familia Orozco Bernal, Señor. Están atravesando un momento difícil, un momento de dolor, Señor. Queremos orar para que seas tú consolándoles, Señor. Sé tú consolando sus vidas, sé tú consolando sus corazones, Señor. Sabemos, Señor, que tú antes de partir dijiste que no nos dejarías solos, Señor, sino que nos dejarías al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso pedimos, Señor, que seas tú consolando su vida. Consuela a cada miembro de la familia, Señor. Y que este momento, Señor, pueda acercarlos a todos, a ti, Señor. Que puedan ver todos estos acontecimientos, Señor, para volver a ti, Señor, para arrepentirse, para buscarte a ti, Señor, para que se una la familia. Consuélales, Señor, y ayúdales en este proceso, Señor, que es doloroso. Sabemos que es doloroso, Señor, pero hace parte de la vida. Pedimos, Señor, que seas tú el consuelo de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, los invito a leer el Salmo número 66. Salmo 66. Antes de entonar adoraciones a nuestro Dios. Salmo 66. Vamos a leer solo los versículos del 1 al 4. Salmo 66, del 1 al 4. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Al músico principal, cántico, salmo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Amén. No sé si más de uno lo cantó en la mente, la alabanza. Bueno, mis hermanos, vamos a entonar himnos. Los invito a colocarse sobre sus pies.
Primeramente vamos a entonar el himno número 59. Grande es tu fidelidad. Himno 59. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, 22 al 23. A continuación vamos a entonar el himno número 20. Himno número 20. Alabad al gran rey.
Aclamad con trompetas delante del Rey Jehová. Salmo 98:6. Y por último, vamos a entonar el himno número 4. Santo, santo, santo. Himno número 4. Santo, santo, santo.
Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Invito al hermano Juan Carlos por acá. Buenos días, hermanos. La paz y la gracia sean con todos ustedes. La paz y la gracia del Señor, naturalmente. Bien, mis hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha permitido estar aquí en su casa, que dice la Escritura que es columna y baluarte de la verdad, tenemos el privilegio de poder continuar con las exposiciones de las disciplinas espirituales. Hoy tengo la gran responsabilidad delante de Dios y de parte de Dios y en medio de ustedes de seguir con un tema muy importante y que a veces no tenemos en cuenta en cuanto a las disciplinas espirituales. Hoy vamos a hablar acerca del silencio y el retiro como disciplina espiritual. ¿Alguien aquí lo ha practicado? El silencio y el retiro. Cuando hablo de silencio es quedar por espacio de algunos minutos en silencio meditando, por ejemplo, en la obra creadora del Señor. Meditando en aquellos salmos que hablan y cuentan la gloria del Señor. Meditando en silencio cómo el Señor me trajo a sus pies siendo yo el más vil de los pecadores. Y el retiro es apartarse por unos minutos, por unas horas, o tal vez por algunos días, no muchos días, para entrar a meditar también en todas estas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mis hermanos, antes de comenzar con esta exposición, quisiera que inclináramos más que nuestra cabeza, nuestro corazón delante del Señor en oración para que Él nos ayude. Me ayuda a mí a exponer de la mejor manera y de la manera más sencilla que sea posible para que su palabra y este tema de las disciplinas espirituales quede completamente claro. Y a ustedes, mis hermanos, que el Señor les dé entendimiento, sabiduría para poder poner en práctica este tema. Así que oremos, hermanos. Padre y Rey, en esta hora estamos delante de tu hermosa presencia, mi Señor, una vez más. Reconociendo, Señor, que sin tu asistencia, sin la asistencia del Espíritu Santo, es imposible que yo pueda ser entendido, Señor, y que mis hermanos puedan entender, mi Rey. Por eso hoy apelamos a tu buena voluntad, mi Rey, a tu perfecta y sagrada voluntad, mi Rey, para que tu poderoso Espíritu Santo nos asista a cada uno de los miembros que estamos aquí, Señor. A cada una de las personas que estamos aquí, Señor, en presencia, Señor, y también a aquellas personas que nos siguen por la red social, mi Rey. Padre, te pido, Señor, que me ayudes. Ayúdame, Señor, en mis limitaciones, en mis debilidades, Señor, para que tu palabra, Señor, no solamente quede como el relieve, Señor, sino como todo fundamento, como la zapata, Señor, en el cual se puede construir una casa con fundamentos sólidos, Señor.
Ayuda a mis hermanos, Señor, a no distraerse, Padre. A que estén atentos, Señor, y concentrados en todo lo que tú tienes que decir en esta mañana, mi Rey. Ayuda a los amigos, Señor, que nos están visitando por primera, segunda o tercera vez, Señor, a que también puedan estar concentrados, Señor. Y que este tema de las disciplinas espirituales, Señor, lo puedan digerir de la mejor manera. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza. Mi vida está en tus manos, Señor. Abre mi boca, mi Rey, para que tú hables a través de mí, mi Señor. A través de tu palabra, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo esto te lo pedimos, mi Rey. Todo esto te lo suplicamos y te lo rogamos por los méritos de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el silencio y el retiro como disciplina espiritual. A mediados del siglo XIX, un escritor ruso llamado Anton Chejov escribió un cuento, el cuento se trataba de una apuesta. Esta apuesta sucedió una vez que un banquero de aquella ciudad estaba celebrando una fiesta. Este banquero creía que la pena de muerte, escuchen bien, que la pena de muerte era un castigo más humano que el confinamiento solitario. Y todos estamos sabiendo qué significa confinamiento, ¿verdad? Porque hace de un año para acá lo estamos viviendo a nivel mundial. Este hombre, este banquero creía que la pena de muerte era un castigo más humano que el confinamiento solitario. ¿Por qué? Decía él. Porque la ejecución mataba de un solo golpe, mientras que el confinamiento solitario lo hace de manera lenta. Al escuchar la posición del banquero, uno de los invitados, un joven abogado, promediando unos 25 años, discrepó de la posición del banquero y dijo lo siguiente: vivir de alguna manera es mejor que no vivir en lo absoluto. El banquero, enojado, respondió de manera impulsiva apostando 2 millones de rublos. Estamos hablando a la mitad del siglo XIX, 2 millones de rublos. Rublos es la moneda de Rusia. 2 millones de rublos. Eso sería una gran cantidad de dinero si nosotros lo pasamos o lo convertimos al peso colombiano. No me digan cuánto es, porque más o menos no sé. Aquel hombre más joven no podría durar ni 5 años en confinamiento solitario, decía el banquero. Pero el joven abogado, convencido de su resistencia, declaró que no solo duraría 5 años, sino que en vez de los 5 duraría 15 años en confinamiento solitario. Estos dos hombres se pusieron de acuerdo y comenzaron a hacer los preparativos. El joven se mudó a un edificio aparte en los jardines de la gran finca de aquel banquero. Dentro de lo que ellos pudieron pactar, al joven abogado no se le permitió nunca recibir ni siquiera visitas, ni periódicos. Eso sí, podía escribir las cartas que él quisiera, pero no podría recibir ninguna. Los guardias vigilaban para asegurarse de que nunca violara el acuerdo que había hecho con el banquero, pero estaban posicionados de manera que él no podía verlos a ellos ni ver a ningún otro ser humano desde sus ventanas. Este hombre, el abogado, recibía su comida en silencio a través de una pequeña abertura
por la que él no podía ver a la persona que lo servía. Todo lo que quería este joven abogado se le concedía por medio de un pedido especial y por escrito. Él pidió libros, ciertas comidas, instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Este cuento se desarrolla con una descripción de las cosas que el abogado pidió a lo largo de los años y de los comentarios de los guardias, quienes de vez en cuando lo miraban furtivamente, es decir, a escondidas, a través de una ventana. Durante el primer año que pasó este joven confinado, podía escucharse el piano prácticamente a toda hora. Y el hombre pidió muchos libros, mayormente novelas y otras lecturas triviales. Hermano, no duraba, el pacto no fue 5 años, sino 15 años. Al año siguiente de su confinamiento, cesó la música y este joven abogado solicitó obras de diversos autores, clásicos y demás. Al 6º año de su aislamiento empezó a estudiar idiomas y pronto ya podía dominar 6 idiomas. A partir del 10º año de su encierro o de su confinamiento, el prisionero se sentaba inmóvil a la mesa y leía el Nuevo Testamento. Después de más de un año de saturarse de la Biblia, empezó a estudiar la historia de la religión y obras sobre teología. Durante los 2 últimos años, su lectura se amplió para abarcar muchos otros temas, además teológicos. En esta segunda mitad de su confinamiento, el cuento se enfoca en la noche anterior y en la fecha límite del encierro, cuando él ganaría la apuesta aquel mediodía. El banquero estaba al final de su carrera. Sus especulaciones arriesgadas y su impulsividad habían socavado gradualmente sus negocios. El que alguna vez había sido un millonario lleno de confianza en sí mismo, ahora era un banquero de segunda y próximo a la bancarrota. Y por supuesto, el pago de la apuesta terminaría por destruirlo. Enojado por su insensatez y envidioso corazón, el abogado pronto sería un hombre rico que ahora solo tenía unos 40 años de edad. El viejo banquero decidió asesinar a su adversario e incriminar al guardia por su muerte. El banquero se metió a escondidas a la habitación del hombre, donde lo encontró dormido junto a la mesa y vio una carta que el abogado había escrito para él. La levantó y leyó lo siguiente: permítanme, hermanos. La carta decía lo siguiente: mañana a las 12 horas del día recuperaré mi libertad, pero antes de abandonar esta habitación, considero necesario decirle algunas palabras. Esta carta estaba dirigida al banquero. Pero antes de abandonar esta habitación, considero necesario decirle algunas palabras. Con la conciencia tranquila y ante Dios que me está viendo, declaro que yo desprecio todo lo que sus libros se denominan bienes del mundo. Miren lo que hace el silencio y el retiro. Sigo leyendo la carta. Durante 15 años estudié atentamente la vida terrenal. Es verdad, yo no veía la tierra ni a la gente, pero en los libros cantaba canciones, en los bosques cazaba ciervos y jabalíes, en sus libros escalaba las cimas de las montañas más grandes, y desde ahí veía salir el sol por la mañana, mientras al anochecer veía derramar el oro puro sobre el cielo. Veía también el océano, las montañas, veía verdes bosques, prados, ríos, lagos, ciudades. Oía el canto de los pájaros.
el son de las flautas, de los pastores que tocaban las alas de los bellos ángeles que descendían. Sus libros me dieron la sabiduría. Todo lo que a través de los siglos iba creando el infatigable pensamiento humano está comprimido, cual una bola dentro de mi cráneo. Yo desprecio sus libros, desprecio todos los bienes del mundo y la sabiduría. Todo es miserable, todo es perecedero, todo es fantasmal y a la vez engañoso. ¿Qué importa que sean orgullosos sus sabios y además bellos, si la muerte los borrará de la faz de la tierra juntamente con las ratas? Eso sigue diciendo la carta. Ustedes han enloquecido y marchan en un camino falso, toman la mentira por la verdad y la fealdad por la belleza. Hermanos, eso es una realidad hoy en día. Para mostrarles de hecho mi desprecio hacia todo lo que representa la vida de ustedes, rechazo los 2 millones con los cuales había soñado en otro tiempo como si fueran un paraíso y a los que desprecio ahora. Para privarme del derecho de cobrarlo, saldré de aquí 5 horas antes del plazo establecido y de esta manera violaré el convenio. El banquero leyó estas líneas, volvió a poner el papel sobre la mesa, besó a aquel extraño hombre que estaba dormido y con lágrimas en los ojos salió silenciosamente de aquella habitación. El escritor de este cuento escribe lo siguiente, es que en ningún momento de su vida, o sea, de la vida del banquero, ni aún después de las fuertes pérdidas que pudo él tener, había sentido tanto desprecio por sí mismo como en ese momento. El banquero se mantuvo despierto el resto de la noche. Pasó la noche llorando. Y a las 7 de la mañana del día siguiente, los guardias entraron corriendo para informarle que habían visto al hombre arrastrarse por una ventana e ir hacia la puerta y luego desaparecer. Bueno, este cuento es fascinante, esta historia es fascinante. Nosotros cuando el año inmediatamente anterior, hace un año, comenzamos un confinamiento y muchos protestaron. Muchos protestaron contra las autoridades de que cómo así que nos iban a encerrar. Algunos llegaron a decir, ¿seremos nosotros animales para que nos encierren de esta manera? No sabiendo, mis queridos hermanos, o no entendiendo que dentro de este confinamiento había la oportunidad para seguir creciendo a la manera de Cristo. Miren lo que le pasó a este joven. Este joven duró 15 años confinado y él aprovechó todo el tiempo. Habló 6 idiomas. Cuando entró hablaba 1 y salió hablando 6 idiomas. Era un autodidacta aquel abogado. Así es que nosotros debemos aprovechar el tiempo. En vez de decir o de pensar que ahora nos van a encerrar, como eventualmente está sucediendo en algunas ciudades de Colombia y como está sucediendo en algunos países europeos, en vez de salir, gruñir y hacer cualquier otra cosa, deberíamos aprovechar todos estos acontecimientos que por el beneplácito de Dios se ha dado para que nosotros sigamos creciendo a la manera de Cristo. Es por eso que el silencio, mis queridos hermanos, y el retiro se hace importante como una de las disciplinas espirituales. Mis queridos hermanos, no propongo que nos aislemos de esta manera y tampoco creemos firmemente que la Biblia lo propone. Lo que quiero decir es exponer en esta historia lo siguiente. Creo que el autor explora un lugar en el que todo cristiano a veces sueña vivir. A veces ustedes no han pensado que les gustaría vivir en una finca aislado de todo ruido.
de toda contaminación auditiva, de toda contaminación visual? Mis hermanos, yo sí lo he pensado. Sobre todo cuando se acercan estas fechas de festividades, cuando se acerca Año Nuevo y demás, que la gente comienza a tener o a hacer fiestas, y eso, mis queridos hermanos, daña el poder concentrarse en la oración, en la meditación de la Escritura. Este escritor explora un lugar en el que todo cristiano a veces sueña vivir. El silencio y el retiro tienen algo atractivo y transformador. Hay momentos en la vida llena de presiones que llevamos en que años de escapes a un lugar oculto parecen deseosamente atractivos. Cuando lo analizamos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de que no sería correcto ni deseable aislarnos de los privilegios y de las responsabilidades que Dios nos dio y que involucran a otras personas. La realidad bíblica nos llama a la familia, a la comunión, al evangelismo, al ministerio y a otros aspectos de la vida comunitaria en la iglesia local. En nombre de Cristo y de su reino. No obstante, mis queridos hermanos, a veces nuestra alma ansía separarse del ruido y de la muchedumbre para rodearse de silencio. Así como tenemos que fraternizar con otros para algunas de las disciplinas espirituales, de la misma manera hay momentos en los que debemos apartarnos de manera temporal. Escuchen bien, de manera temporal. La disciplina del silencio y el retiro explora y explorará la disciplina del silencio y el retiro. En esta enseñanza vamos a explorar qué son estas disciplinas complementarias. Encontraremos las razones bíblicas para practicarlas y concluiremos con algunas sugerencias razonables para empezar con ellas. Ahora vamos a dar una breve explicación del silencio y el retiro como disciplina espiritual. Tengan en mente siempre la historia. Si perdemos de vista la historia, vamos a perder de vista toda la explicación que vamos a dar y para qué nos pueden servir el silencio y el retiro como una disciplina espiritual. Bien, la disciplina del silencio. ¿Qué es la disciplina del silencio? Es la abstención voluntaria y temporal de hablar para poder buscar determinados objetivos espirituales. A veces se guarda silencio para leer la Biblia, para meditar sobre ella, para orar, escribir o hacer otro tipo de meditación. Aunque no hablemos en voz alta, podemos tener un monólogo interno intencional y bíblico. O otras veces podemos también estar orando de manera silenciosa. Podemos elegir no decir ni una palabra, sino solo enfocarnos en los pensamientos, en concentrarnos en lo que Dios respeta, en lo que respecta a Dios. Como dice Colosenses 3:2. Concentrarnos con suma atención en las cosas de arriba, dejando que nuestras almas descansen en el amor que Él demostró por medio de su Hijo. Esto es en cuanto a la disciplina del silencio. Ahora, la disciplina del retiro. Esta disciplina espiritual es de apartarse voluntaria y temporalmente al aislamiento con propósitos espirituales. El periodo de retiro puede durar tan solo unos minutos o unos días. Así como el silencio, se puede buscar también el retiro para involucrarse en otras disciplinas espirituales o simplemente para estar a solas con Dios y poder reflexionar. Es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta el beneficio que nos puede llevar, que nos puede traer estar un momento en silencio, estar un momento en retiro.
Está bien, fuimos creados como seres sociables. No estamos diciendo que no, pero es necesario que cada uno de nosotros nos tomemos un tiempo para estar en silencio y meditar en el Señor, meditar en su obra, en la obra que Él hizo en ti y en mí, en lo valioso que puede ser para nosotros contemplar la creación de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero particularmente cuando salgo fuera de la ciudad, hermano, yo puedo ver el decreto de Dios, aún dentro de la ciudad, pero contemplo más fuera de la ciudad y me deleito. Y a veces voy completamente extasiado, en silencio, mirando el decreto de Dios. Mirando los ríos, los riachuelos, las quebradas, los animales que Dios creó. Cuando no había nada, Dios creó todo de la nada para nuestro beneficio y gloria de su gran nombre. Mis hermanos, pero hay razones valiosas para el silencio y el retiro. Hay muchas razones bíblicas para hacer que las disciplinas del silencio y el retiro sean una prioridad en nuestras vidas. Para seguir el ejemplo de Jesús, las escrituras enseñan que Jesús tenía periodos de silencio y de retiro. Algunos durante unos pocos minutos y tal vez otros de horas. O por lo menos uno durante algunos días. Vamos a tomar nota de esta referencia. Mateo 4:1. Para agilizar, yo las voy citando acá. Luego de que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara Satanás, el propósito primordial de este evento fue que Jesús recibiera y venciera las tentaciones del diablo. Sin embargo, notamos que el Espíritu Santo guió a Jesús para que experimentara este encuentro durante un prolongado periodo de ayuno y de retiro. Otro texto, Mateo 14:23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Despidió a las multitudes ansiosas y a sus discípulos para poder estar a solas con el Padre. Razones valiosas, mis hermanos, para considerar el silencio y el retiro como disciplina espiritual. Otro texto, Lucas 4:42. Dice, muy temprano en la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Pongámonos en un momento en el lugar de Jesús, hermanos. La gente clama a gritos que los ayude y ellos tienen muchas necesidades que son reales. Y él contaba con la capacidad de satisfacer todas aquellas necesidades. ¿Podría sentirse justificado el Señor si alguna vez? ¿Podría sentirse justificado alguna vez si se alejara para estar solo? Jesús lo hizo, mis hermanos. A nosotros nos encanta sentirnos buscados. Disfrutamos la sensación de ser importantes, de poder ser indispensables para otros. Pero Jesús no dejaba que esos deseos decidieran en su manera de proceder. A pesar del interminable clamor de las personas que avanzan con necesidades que él tenía el poder para satisfacer. De hecho, en algunas ocasiones, él sanó a todos, como lo dice Mateo 12:15 y Lucas 6:19. Jesús sabía la importancia de disciplinarse para tener un tiempo a solas con el Padre. Nosotros hemos tenido ese tiempo a solas con el Padre. Hermano, y no le echemos la culpa al trabajo. No le echemos la culpa a la familia. Porque somos expertos. Tenemos un pH de ser expertos en echarle la culpa a otros cuando no hacemos estas cosas. Y somos nosotros los verdaderos culpables de no hacerlo.
¿Deseamos tener un tiempo a solas con el Padre? ¿Deseamos deleitarnos en tener un tiempo a solas con el Padre para meditar en todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Lo deseamos, hermanos? ¿Deseamos estar a solas con Jesús? A estas alturas de la exposición, el punto debería ser obvio. Para ser más como Jesús, debemos disciplinarnos a nosotros mismos para encontrar momentos de silencio y de retiro. Entonces, a través de estas disciplinas podremos buscar muchas de las bendiciones que Jesús experimentó a través de ellas. Ahora, ¿para qué nos pueden servir estas disciplinas espirituales como la del silencio y el retiro? Primero, para minimizar las distracciones al orar. Una de las razones más obvias para escapar de los sonidos y del entorno que distraen nuestra atención es para concentrarnos más en la oración. Además de los ejemplos de Jesús en la sección que acabamos de observar y de leer, hay otros ejemplos bíblicos que incluyen a otros hombres. Por ejemplo, Elías, cuando fue a Oreb, al monte de Dios. Eso está en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8. Donde Elías escuchó el suave murmullo de Dios. ¿Se acuerdan de esa escena? Elías estaba en una cueva y el Señor le dijo, ¿qué haces ahí? Elías le dijo, Señor, estoy muy disgustado con tu pueblo porque el pueblo ha hecho lo que tú no le has mandado hacer. El Señor le dijo, ven, sal fuera. Y hubo un gran viento, pero ahí no estaba el Señor. Después hubo un terremoto, pero ahí no estaba el Señor. Pero ahí a solas, en esa cueva, Elías escuchó el suave murmullo de Dios. En Habacuc 2:1, cuando él se encontraba en la torre del vigía, expectante de escuchar la respuesta de Dios, y posiblemente también el apóstol Pablo, cuando fue a Arabia después de su conversión, donde suponemos todo que él estaba a solas con Dios. Habacuc estaba expectante en la torre del vigía para escuchar la respuesta de Dios. Desde luego, mis hermanos, no es absolutamente necesario alejarse mucho de los ruidos y de la gente para poder orar. De otra manera, casi nunca podríamos orar en el transcurso de la vida cotidiana o en una reunión de oración. Pero hay momentos en los que ayuda a eliminar las voces del mundo para elevar nuestra voz sin distracciones al Dios de los cielos. Muchos necesitamos darnos cuenta de la adicción que tenemos del ruido. Una cosa es escuchar música haciendo los quehaceres de la casa, viendo televisión. Pero otra cosa es, y muy diferente, no poder permanecer un rato en una habitación sin él. Y peor aún, requerir que haya ruido de fondo durante la asimilación de la palabra o la oración. Es necesario, mis hermanos, que la disciplina del silencio y del retiro la pongamos en práctica. Primero que todo, para minimizar las distracciones al orar. Yo no entiendo cómo hay personas que se concentran de esta manera, teniendo ruidos a sus alrededores. Lo podemos hacer, si bien es cierto. Pero el estar a solas con Dios en un momento de silencio nos ayudará a nosotros para minimizar todo tipo de distracción que podamos tener. Ahora también la disciplina del silencio y del retiro nos ayuda para expresar adoración a Dios.
La adoración a Dios no siempre requiere palabras, sonidos o acciones. A veces consiste en una calma y en un silencio concentrados en Dios. Los antecedentes bíblicos de eso incluyen textos como Habacuc 2:20. El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Sofonías 1:7. Guarden silencio en presencia del Señor soberano. Zacarías 2:13. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor. Nótese que no es un silencio cualquiera que es impuesto, sino un silencio delante del Señor, en presencia del Señor soberano y ante el Señor. Ese no es solamente un silencio, es un silencio en adoración. Hay momentos que para hablar a Dios, hay momentos para hablar a Dios y hay momentos para simplemente contemplar y adorarlo en silencio. Uno de los diarios del gran evangelista George Whitefield registra un episodio de adoración silenciosa que tuvo una vez en la soledad de su hogar. En mayo de 1739, ninguno de nosotros los que estamos aquí había nacido, cuando este gran evangelista escribió lo siguiente en su diario. Y cito: a Dios le agradó derramar en mi alma un gran espíritu de súplica y el sentir de sus bondades distintas. Y el sentir de sus bondades distintas, gratuitas, me llenó de tanto amor, me llenó de tanta humildad, me llenó de tanto gozo y en una santa confusión que finalmente solo pude abrir mi corazón delante de él con un silencio apacible. Estaba tan lleno que no podía hablar bien. La felicidad de tener la comunión con Dios me estació por unos minutos. La adoración a Dios en silencio puede darse porque su corazón, como el de Whitefield, está lleno de las palabras. Está tan lleno que las palabras no pueden expresar su amor por él. O en otros momentos es posible que sienta exactamente lo contrario. Tan imposible que todas las palabras le parecen hipócritas. Sea cual sea el estado de sus emociones, siempre hay un lugar para la adoración silenciosa. Un silencio centrado en Dios, basado en lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. Para eso nos sirve el silencio y el retiro como disciplinas espirituales. También nos sirve, hermanos, para recuperar la perspectiva espiritual. Una de las mejores maneras de dar un paso atrás y lograr una perspectiva de los problemas más equilibrada y menos mundana es a través de la disciplina del silencio y del retiro. Cito nuevamente, una de las mejores maneras de dar un paso atrás, es decir, de reflexionar, hacer un alto en el camino, para lograr una perspectiva de los problemas más equilibrada y menos mundana, es a través de la disciplina y el silencio, de la disciplina del silencio y el retiro. En Lucas 1:20, cuando el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que él y su anciana esposa tendrían un bebé, milagrosamente Zacarías a este anuncio dudó. En respuesta de la duda de Zacarías, el ángel Gabriel le dijo: como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Continuó diciendo el ángel: te aseguro que mis palabras se cumplirán en su debido tiempo. ¿Y qué sucedió con la perspectiva de Zacarías acerca de estas cosas durante su periodo de silencio forzado? En Lucas 1, del 63 al 64, dice la escritura que Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir. Y para sorpresa de todos, escribió el nombre de su hijo cuando él acababa de nacer. Y el nombre que él escribió era el de Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Esto nos enseña que muchas veces el cerrar la boca
pueda ayudarnos a abrir nuestra mente para ver las cosas a la manera de Dios. O como bien lo dijo el prolífico teólogo puritano John Owen sobre nuestros tiempos a solas. Lo que somos en ellos, escuchen bien, eso es lo que somos realmente. Lo que somos en el tiempo de estar a solas es lo que somos realmente. Y nada más. Ellos son lo mejor o lo peor de nuestro tiempo, donde el principio que predomina en nosotros se mostrará y actuará por sí mismo. Wow, hermanos. Lo que somos en nuestro tiempo a solas es lo que realmente somos. No cuando estamos en la iglesia. No cuando estamos con los demás hermanos. Lo que somos en nuestro tiempo de silencio y de retiro es lo que verdaderamente somos. No estoy hablando de tiempo de ocio. Porque para nosotros no debería haber ese tiempo. Si hay un tiempo de tranquilidad, mis hermanos, si hay un tiempo de pronto de no tener algún trabajo, de no hacer algún trabajo, algún quehacer en la casa, hermano, dedícale ese tiempo a la meditación de la palabra. No debe haber ese tiempo de ocio para nosotros. En otras palabras, lo que quiso decir Owen es lo que somos cuando estamos solos, es lo que somos realmente. Si tenemos la costumbre de buscar a Dios y su perspectiva por medio de su palabra, cuando estamos a solas, y no solamente cuando estamos en la iglesia o con otros cristianos, entonces sí podemos guardar la esperanza de que vamos a conocer a Dios y que estamos en ese camino progresivo de conocer a Dios. No es cuando estamos en la iglesia. No es cuando estamos con los demás hermanos. Porque ahí es muy fácil. Recuerdo una canción de uno de los televangelistas más famosos que ha surgido aquí en Latinoamérica. Se llama Jesús Adrián Romero. Él tenía una canción que dice la canción: cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar solamente la verdad, allí soy sincero. Allí toda mi apariencia de piedad se va. Allí en el momento a solas es que somos realmente lo que somos. Y para eso nos sirven las disciplinas espirituales como la del silencio y del retiro. Estar a solas con Dios vale la pena, hermano. Apartarse un momento de los problemas y de las situaciones que tenemos a diario y estar a solas con Dios vale la pena. Vale la pena y es de muchísimo provecho para nosotros. Porque de esta manera vamos a ejercitarnos en la piedad. También a estar solas con Dios nos sirve, hermanos, para dominar la lengua. A estar solas con Dios nos sirve para dominar la lengua. Miren lo que le pasó al impulsivo banquero. Él no podía mirar que un joven discrepara tanto de él y no de tanto de él, sino de la posición del banquero. ¿Se acuerdan la posición del banquero? Él decía que más vale, pues es de mejor provecho morirse que confinarse o estar en un tiempo a solas. Él impulsivamente le dijo a este joven abogado: hagamos la apuesta. Y te aseguro que no duras 5 años. Pero él no contaba con la respuesta del joven abogado. El joven abogado le dijo: no solo 5, duraré 15.
Y nosotros muchas veces, por ser impulsivos, hermanos, abrimos la boca cuando no tenemos que abrirla. Aprender a guardar silencio durante cortos periodos de tiempo puede ayudarnos a dominar mejor nuestra lengua. Todo el tiempo. No hay duda de que aprender a dominar la lengua es fundamental para parecernos a Cristo. Escuchen bien. No hay duda que aprender a dominar la lengua es fundamental para parecernos a Cristo. Y por eso quise dejar este último punto. Este punto lo quise dejar de último para que lo tengamos muy en cuenta. La Biblia dice que no vale nada la religión de una persona si ésta no puede dominar su lengua. No importa lo que tú pregones, no importa si eres el más estudiado en teología, si no puedes refrenar tu lengua, eso no te servirá de nada. Si eres impulsivo a la hora de hablar, si no mides tus palabras a la hora de hablar, te digo que tu teología no te va a servir para nada. Santiago 1:26. Así lo dice. Proverbios 17, el 27 al 28, relaciona los atributos de la persona que se asemeja a Cristo, como el conocimiento piadoso, el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento con él. Para poder refrenar las palabras, el verdadero sabio emplea pocas palabras, o para refrenar la lengua, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados, dice la Escritura. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Eclesiastés 3:7 se refiere al dominio de la lengua en un doble sentido, es decir, la capacidad de refrenarla tanto como de usarla. Porque dice que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. La piedad, por lo tanto, implica aprender cuando no deberíamos hablar, así como deberíamos saber cuándo hablar. En el Nuevo Testamento, Santiago 1:19 también describe el poder sobre la lengua en términos de la capacidad de mantenerla controlada. Dice lo siguiente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esto aplica a nuestro hablar, también en internet, hermanos, así como lo que sale de nuestros labios. Ya para ir terminando, mis hermanos, ¿de qué manera ayudan las disciplinas del silencio y del retiro al dominio de la lengua, característicos a ser semejante a Cristo? Bueno, durante un ayuno, por ejemplo, durante un ayuno prolongado, usted descubre que algunos de los alimentos que consume a diario con frecuencia no son realmente necesarios. Cuando ejercita el silencio y el retiro, se da cuenta de que no necesita decir algunas cosas que antes parecían ser necesarias. En el silencio aprendemos a confiar más en el control de Dios sobre las cuestiones en las que normalmente nos sentíamos obligados a decir algo o a hablar demasiado. En la disciplina del silencio y del retiro descubrimos que Él es capaz de manejar las situaciones. Dios es capaz de manejar las situaciones donde antes pensamos que nuestra participación era indispensable. En quienes practican el silencio y el retiro también se refinan las habilidades de observar y de escuchar. Cuando ellos hablan, sus palabras son mucho más frescas y profundas. También la disciplina del silencio y el retiro son una pieza necesaria para adorar a solas. En el silencio y el retiro podemos aprovechar al máximo el tiempo para las disciplinas de aprender y de llevar un diario. Recordemos, hermanos, que todo propósito de las disciplinas espirituales es practicar la piedad, ejercitarnos en ellas.
Ser como Jesús para que podamos ser más santos. Y termino con esta cita. Austin Feld, en su libro La hora tranquila, dice lo siguiente: se ha dicho que ninguna obra importante de la literatura o de la ciencia fue escrita por alguien que no amara el retiro. Podemos establecer como un principio elemental de la religión que nadie que no se haya tomado el tiempo para estar a menudo largamente a solas con Dios ha logrado un crecimiento importante en la santidad. Podemos establecer como un principio elemental de la religión que nadie, escuchen bien, nadie que no se haya tomado el tiempo para estar a menudo largamente a solas con Dios ha logrado un crecimiento importante en la santidad. Parecía superficial este tema, pero es una disciplina. Una disciplina por la cual el Señor caminó y nos dio ejemplo para que nosotros pudiéramos transitar por ellas. Hermanos, oremos y después viene el tiempo de las preguntas. Oh, mi Rey, cuando andamos, Señor, en estas disciplinas, cuánto, Señor, aceptamos, mi Rey, que durante todo este tiempo, Señor, del cual tú nos llamaste, Señor, de las tinieblas a la luz, habíamos caminado, Señor, sin tener en cuenta estas disciplinas. Hoy se hacen notorias y se hacen importantes en nuestra vida, mi Rey. Padre, estas disciplinas nos sirven, Padre, para minimizar cualquier distracción del mundo que nos pueda ofrecer. Padre, hoy más que nunca, mi Señor, las distracciones, Señor, están a flor de piel. Y nosotros, tus hijos, necesitamos, Señor, alejarnos, Señor, de esas distracciones. Y lo mejor que podemos hacer, Señor, es retirarnos de esas distracciones y estar un tiempo a solas contigo, mi Rey. Padre, gracias a este estudio sabemos, Señor, y hemos entendido que no solamente, Señor, tú recibes adoración cuando te cantamos himnos, Señor, cuando estamos con los hermanos, Señor, adorando de manera corporativa, mi Rey, sino también en nuestro silencio. Hoy hemos aprendido, mi Rey, que no hay mejor manera, Señor, de reflexionar en nuestro caminar contigo que teniendo un tiempo a solas. Que no hay mejor manera, Señor, de poder refrenar nuestra lengua, Señor, si no meditamos, Señor, en nuestro caminar contigo. Oh Padre, gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias por tu ayuda en este día, mi Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder estudiar, Señor, estas disciplinas espirituales. Gracias, mi Rey. Recibe todo honor, toda gloria y toda honra, Señor, de parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Any question? ¿Se acuerdan cuando me decían así en el colegio? ¿Alguna pregunta, hermanos? Este silencio se puede traducir en dos cosas. ¿O se entendió todo? ¿O están practicando?
¿O no me di a entender, hermanos? Bueno, si no hay preguntas, gloria al Señor, hermano. Para mí, eso quiere decir que el tema quedó completamente claro. Bendiciones, hermanos. Hermano Cristian. No, mis hermanos, pasamos al tiempo de los anuncios. Primeramente, recordarles mantener los protocolos de bioseguridad. Ya sé que hay algunas cosas que no cumplimos, ya estamos apiñaditos, pero bueno, creo que es hasta hoy. El otro anuncio, ya sabemos que los días domingos nos estamos reuniendo aquí desde las 9:20, de 9:20 a 12:30. Y recordarles la canasta del amor. Los hermanos que tengan a bien traer alimentos no perecederos pueden comunicarse con la hermana Juliet y se los pueden hacer llegar a ella para poder ayudar a cualquier hermano que esté pasando por alguna necesidad. Y por último, les recuerdo que los miércoles estamos orando como congregación y estamos estudiando nuestra confesión de fe. Ya entramos en el capítulo número 4, que habla acerca de la creación. El hermano Juan Carlos estuvo compartiendo sobre la creación y este próximo miércoles vamos a empezar o vamos a seguir con el párrafo número 2. No siendo más, mis hermanos, tenemos 15 minutos de receso y volvemos pronto.